Por primera vez en Palencia de forma pública hay una voz discordante sobre la tala de árboles en el Parque de los Jardinillos. Un experto a favor de quitar algunos ejemplares. Dice el profesor de Ingeniería Forestal Juan Andrés Oria de Rueda, es una eminencia en lo suyo, que es necesario talar los árboles enfermos o cuando llegue la época de viento fuerte, la población correrá peligro al atravesar ese espacio verde de la ciudad. Habrá que ver si el testimonio de una persona cualificada en el asunto cambia la perspectiva y la opinión del colectivo que se concentra cada domingo para evitar esa tala. Dice Oria de Rueda que es un asunto muy serio obviar la enfermedad de estos árboles. Árboles que son verdaderamente peligrosos y que no es ninguna broma, porque es que hay niños en España que han muerto por árboles que aparentemente alguien podía pensar que estaban perfectamente sanos y resulta que es que tenían algún problema estructural. ¿Cómo están? Muy buenas noches. El 5 de marzo los trabajadores de la Junta de Castilla y León están convocados a las urnas para elegir a sus representantes sindicales. En Palencia, a día de hoy, UGT es la fuerza mayoritaria con 168 delegados. Le sigue con 135 comisiones obreras, con 78 CESIF. Hoy UGT ha comparecido para hablar de sus apuestas, entre ellas las 35 horas semanales y la exigencia en la convocatoria de más plazas públicas. Síntomas, consecuencias, tasa de mortalidad. Analizamos lo relativo al coronavirus, una enfermedad que comienza a expandirse por el mundo y que preocupa a la población. Hoy les ofrecemos información para enfrentarse con tranquilidad a este nuevo virus. La responsabilidad es fundamental para evitar la propagación de este virus y eso es precisamente lo que ha hecho Julito. Es un hostelero chino que voluntariamente y tras volver del gigante asiático con el Año Nuevo chino ha mantenido cerrado su bar de Palencia durante unos días, pero ahora, y una vez comprobado que está absolutamente sano, ya ha vuelto a abrir. No ha perdido, por cierto, ni un solo cliente. Es el bar Cantábrico en la avenida Cardenal Cisneros de la capital palentina. El Chocolate Strapa ha disfrutado de unos días de descanso y desde hace unos días ya entrena preparando el próximo partido de Liga. Jaime Pradilla analiza para la 8 su temporada y afirma que ha progresado mucho desde el pasado mes de septiembre. El viernes visita el pabellón en Almansa. Hoy es protagonista la crónica laboral. Comenzamos hablando de las elecciones sindicales en la Junta de Castilla y León, la mayor empresa de Palencia. En la actualidad, el reparto sindical de la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia, en las 8 áreas de la función pública, es el siguiente. UGT es el sindicato mayoritario con 168 delegados. Le sigue Comisiones Obreras con 135 y en tercer lugar con 78 se ubica CESIF. UGT es la fuerza con más representación no solo en Palencia, también en el conjunto de la comunidad. Estas cotas de representación podrían variar a partir del 5 de marzo, fecha de elecciones sindicales en la Junta de Castilla y León. Se vota en todos los sectores de la administración regional, incluido el SACIL, excepto en el educativo para los docentes, cuyos comicios ya se han celebrado. UGT aspira a revalidar el liderato. Hay un asunto que es para UGT una prioridad, las 35 horas semanales. Lo hemos tenido a la mano y por decisiones políticas y por incumplimiento de acuerdos que nunca había pasado en esta comunidad, pues los trabajadores que de todos los ámbitos pues lo están reivindicando, pues bueno, pues han quedado sin ellas otra vez, sin entendimiento de cuál es el motivo. Quieren actualizar las bolsas de empleo, algunas de ellas con hasta 12 años, y además del desarrollo de la carrera profesional trabajarán por la convocatoria de plazas públicas de empleo. Ahora mismo la Administración pues tiene muchas vacantes, entonces es muy difícil que los trabajos pues hagan adelante. Eso al final lo que hacemos es asumir el trabajo de otras plazas que están dentro de la estructura orgánica de la Administración, dentro del personal. Les preocupa la realidad de los trabajadores del sector forestal y lucharán contra la privatización de servicios, sobre todo en algunos ámbitos. En comedores escolares, por ejemplo, estamos viendo que la empresa privada está entrando demasiado. Tenemos que conseguir que el trabajo de los comedores escolares sea público. Unas elecciones especialmente importantes porque afectan también a los trabajadores del SACIL. Para ellos hay una reivindicación clara.
porque entendemos que el ámbito de la sanidad es un trabajo con muchos riesgos. Riesgos biológicos, riesgos psicológicos, y entendemos que se tendría que habilitar la jubilación anticipada. Las elecciones tendrán lugar el 5 de marzo. La FAPA, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia, ha celebrado hoy, martes de Carnaval, el acto principal, el que habían convocado hace ya algunas semanas. Se han concentrado en la Plaza Mayor de la ciudad con espíritu reivindicativo. Nos lo cuenta nuestra compañera Lola Rebolleda. Las habituales coplillas satíricas han estado presentes en este acto celebrado por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos aquí en la Plaza Mayor un día antes, un día previo al entierro de la sardina. Son las coplillas que hacen habitualmente en ese entierro de la sardina y lo han hecho antes por dos razones. Primero, para protestar por los recortes que ha realizado el Ayuntamiento de las subvenciones a asociaciones de vecinos, y lo segundo, porque se negaron a realizar el entierro de la sardina al no llegar a un acuerdo, dicen, con el consistorio para celebrar ese acto que pone siempre punto y final a los carnavales de Palencia. En las coplillas, muchas críticas a ese gobierno de coalición que está sentado aquí en el Ayuntamiento capitalino. Además, han querido hacer un acto alegre con la presencia de dulzaineros, en el que han dado una vuelta por la Plaza Mayor. Sí, nosotros siempre ha habido disposición por nuestra parte de tener reuniones, querer solucionarlo. Siempre se nos dijo que era un tema de lo que es de recortes y demás, y al final hemos visto que recortes como tal no es, porque al final se han gastado incluso más dinero de cuando lo organizábamos nosotros. Entonces ese es el malestar, ¿no? De que al final por no hablar, sentarnos y poder solucionarlo, tengamos que tener actos así. No es la opinión habitual, al menos no de manera pública, pero por primera vez alguien ajeno al ayuntamiento alza la voz para decir que la tala de los árboles en jardinillos es necesaria. Además, es la voz de un experto, Juan Andrés Oria de Rueda, que es profesor de Ingenierías Agrarias y Forestales y director de la Cátedra de Micología de la UBA, que alerta que de no hacerse podrán empezar a caer árboles enfermos en la época de invierno. Bien, aquí tenemos un abeto del Cáucaso o de Armenia, un árbol que se desarrolla bien en Palencia, pero que en este caso, este ejemplar, está virtualmente muerto. Permanece un poco verde en las acículas. Entonces ¿qué ocurre? Que se mantiene en pie, pero en cualquier ráfaga de viento o de un airón de estos fuertes de marzo se puede caer. Es tan solo uno de los ejemplares que hay que retirar del Parque de Jardinillos. Dice Juan Andrés Oria de Rueda que el peligro es real y que llegará en la época de fuertes vientos. No es ninguna broma, porque es que hay niños en España que han muerto por árboles que aparentemente alguien podía pensar que estaban perfectamente sanos y resulta que es que tenían algún problema estructural. No es solo un peligro para paseantes y para los visitantes que atraviesan el parque cuando llegan en tren o en autobús a la ciudad. Es además una medida beneficiosa para el entorno natural. Y que muchos de ellos están a una distancia unos de otros impropia. Cuando hablas de plantaciones de árboles para jardinería, etcétera, pues no pueden estar tan juntos muchas veces porque pueden caerse incluso de golpe, o sea, de 7, 8 juntos. Asegura que él era uno de los críticos con la tala hasta que analizó la situación. Pertenecía a la clase de personas que decía, esto es indignante, es intolerable, pero luego mirando árbol por árbol, hay ciertos árboles que esos, en un momento dado, el cortarlos llega a ser imprescindible para que se mantenga incluso en buen estado. Ya se ha talado un ejemplar, asegura Oria de Rueda que estaba muy inclinado y que era cuestión de días que cayese al suelo. Seguridad, dice, por encima de todo. El grupo Semarc ha solicitado una licencia urbanística al Ayuntamiento para acondicionar un local en la Avenida Derechos Humanos con un presupuesto de más de 300.000 euros. Se trata del grupo empresarial que pertenecen los supermercados Lupa y Top Cash, por lo que se prevé que abra uno de estos establecimientos en esa zona de la ciudad. Licencia que ha pasado ya por la Comisión Informativa de Urbanismo. Y en otra comisión, la de Servicios Sociales, también en el consistorio, se ha dado a conocer que las actividades
las entidades a las que se conceden las subvenciones podrán contar con el total, con el 100% de esta cuantía desde el primer momento, siempre que así lo soliciten. La Comisión también dio luz verde al convenio de colaboración con la Asociación de Payas y Gitanas Romí. Recibirán en este caso un total de 20.500 euros. Hoy acababa el plazo para que el Ayuntamiento y Diputación se pusieran de acuerdo en las actuaciones que deben realizar los bomberos municipales en la provincia. Sin embargo, la reunión ha terminado sin acuerdo. Pese a las discrepancias, la concejal de área está contenta con el avance en las negociaciones, ya que la institución provincial parece dispuesta a tener en cuenta el coste no solo de las intervenciones, sino lo que cuesta tener al personal en el parque 24 horas los 365 días al año, haya salidas o no. Eso será lo que haya que cuantificar. Ambas partes esperan reunirse de nuevo en los próximos días para intentar llegar a un acuerdo, probablemente antes de que finalice esta semana. Por cierto, que los bomberos profesionales del Ayuntamiento de la capital tuvieron solo el año pasado más de 1000 intervenciones. El cuerpo prepara además la festividad en honor de San Juan de Dios, que es su patrón, y les contamos también que el Ayuntamiento cambiará de lugar el autobús de donaciones para animar a los palentinos a donar sangre. Son noticias que repasamos en nuestro capítulo de breves. Durante el 2019, los bomberos profesionales del Ayuntamiento de Palencia actuaron en casi 1.100 siniestros, de los cuales 148 fueron no en la capital, sino en la provincia, la mayoría incendios de maleza o rastrojos. En lo que se refiere a sus actuaciones en la ciudad, la mayor parte tuvo que ver con desprendimientos, incendios o rescates de animales. Por cierto, que el Cuerpo de Bomberos va a celebrar el próximo 8 de marzo la festividad de su patrón San Juan de Dios, con el tradicional desfile por las calles de la ciudad, una misa y una jornada de puertas abiertas para que los pequeños de la casa conozcan y disfruten del parque. El Ayuntamiento quiere colaborar con la Hermandad de Donantes de Sangre para que Palencia alcance las 7.000 donaciones al año y superar las 6.300 actuales. Para lograr ese objetivo se plantea mejorar la ubicación del autobús de donaciones, ofreciendo incluso la Plaza Mayor para colocarlo. La Diputación convoca un año más las ayudas para rehabilitar y reparar edificios municipales, dotada con 1 millón de euros. El objetivo no es otro que dotar de buenas infraestructuras a los vecinos del medio rural. La ayuda deberá pedirse para obras de rápida ejecución y bajo coste económico. En todo el mundo, en España y aquí a nivel local también estamos pendientes del temido coronavirus. Hoy nos queremos preguntar si hay motivo real para la preocupación, en qué consiste la enfermedad y cuál es su tasa de mortalidad. Información frente al alarmismo. Los posibles casos tienen los mismos síntomas: fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. El coronavirus es un viejo conocido. Todos los hechos que tenemos es que su gravedad y su manera de transmitirse se parece a lo que más a gripe. Y precisamente la gripe es más letal. La tasa de mortalidad del nuevo coronavirus es del 2%. Afecta más a los mayores. Una población especialmente sensible, no porque tengan más propensidad a coger la enfermedad, sino por el riesgo a que luego la enfermedad sea grave, es la gente mayor y gente con patologías previas. Aunque los contagios aumentan cada día, la gran mayoría, el 97%, se curan. Es verdad que no entiende de pasaportes ni fronteras y está ya en más de 30 países. La sociedad también debe ser capaz de gestionar el que haya brotes esporádicos de coronavirus o incluso que se llegue a expandir y genere esa palabra que tanto miedo nos da, que es una pandemia, que simplemente querría decir que, como la gripe, el virus ha venido y se expandiría por todo el mundo. Italia, el segundo país del mundo con más casos, tiene 200. Allí viven 60 millones de habitantes. Hay quienes tras volver de China han decidido hacer cuarentena voluntaria para eliminar riesgos. Es el caso de Julito, es un chino que vive aquí en Palencia pero que viajó hasta el continente asiático para celebrar la llegada del Año Nuevo. A su vuelta se encerró en casa también por el bien de su negocio, un bar en el barrio de la ciudad, el Bar Cantábrico, en la avenida Cardenal Cisneros. Ahora ha vuelto a abrir. Se llama Julito, es de China, pero vive en Palencia y tenía muchas ganas de volver a abrir su bar en uno de los barrios de la capital. La gente de aquí barrio también te quiero mucho y me hayan mandado WhatsApp a la China, me ha preguntado a mí también.
que dice, no te preocupes, Julito, aquí estoy. Lo ha tenido cerrado tras 14 días de cuarentena voluntaria, ya que estuvo en el gigante asiático celebrando el Año Nuevo. Nosotros que pensamos lo vamos a abrir día 8, pero la gente de aquí a lo mejor tiene miedo, entonces pues lógicamente nosotros lo preferimos estar en la casa, otras 2 semanas ponerla en cuarentenas. Y no ha sido, reconoce, nada fácil. Se queda en la casa y comer a dormir, lo único. De aburrimiento me ha cortado 8 kilos de encima. Afortunadamente, una vez que ha reabierto, mantiene la misma clientela de siempre. Hasta ahora nosotros abrimos la bar, todos funcionamientos y la gente ha venido sigue en lo mismo y la gente me ha preguntado y me ha preocupado de mí cuando antes estuve en la China. Ahora que sabe que está sano, solo quiere seguir con su negocio en un barrio en el que asegura se siente muy querido por los vecinos. Así damos paso a continuación a toda la actualidad deportiva de esta jornada. Muebles Palacio de la Moda, venta de baños. Tanatorio de Palencia, Tanatorio de Venta de Baños, Tanatorio de Carrión, Tanatorio de Dueñas, Grupo Tanatorio de Palencia, 24 horas a su servicio. El viernes el Chocolate Strapa recibe a la Almansa de Nico Svetinovic. De momento, los morados preparan el partido tras varios días de descanso por las ventanas FIBA. El Chocolate Strapa disfrutó la pasada semana de unas vacaciones que han sentado bien a la plantilla. Necesitábamos todos desconectar, cabezas y todo, descansar, de vernos. Al final nos vemos todos los días las caras y necesitábamos pues aislarnos un poco con nuestras familias, estar con nuestras familias y descansar. Jaime Pradilla, el jugador más joven, promedia buenos porcentajes de 2 y de 3 en un año positivo y de crecimiento para él. De jugar a Junior a Leporo hay una gran diferencia y sí, yo creo que tanto como jugador como persona he crecido y he mejorado mucho. Esta semana el Chocolate Strapa recibe a la Fanión Almansa de Nico Svetinovic o Tino Ujidos. La verdad es que es un equipo muy competitivo, que a ojos de la gente podría haber estado por abajo, pero está dando guerra y está jugando muy bien. Los albaceteños, con 10 victorias y 12 derrotas, aspiran a alcanzar un final de liga lejos del descenso. En la ida, Palencia ganó de 25. Y si hablamos de fútbol, tenemos que mirar a la regional donde en Palencia Club de Fútbol aspira a convertirse en sociedad anónima deportiva. El próximo 24 de marzo se cumplirán 91 años de la fundación del Palencia, que con diferentes denominaciones fue el referente del fútbol provincial con hasta 4 temporadas en Segunda A. El 18 de enero de 2013 desaparecía tras liquidar el juzgado previo informe del administrador concursal. 7 años después, aquel vacío del club morado no ha sido llenado, pese a los intentos de un Palencia Cristo Atlético que de la mano de David Nieto en la presidencia sigue dando pasos hacia adelante. Fue un error dejar morir a aquel Club de Fútbol Palencia. Hubo demasiados intereses en que así fuese y las consecuencias se están pagando. El Palencia Cristo Atlético sigue siendo la referencia, pero sin los apoyos que se merece en todos los ámbitos, tiene un techo. El Castilla Palencia busca la tercera división en un proyecto ambicioso con Luis Muñoz al frente de la presidencia. El Palencia Club de Fútbol quiere recoger la esencia del Club de Fútbol Palencia. La próxima semana quiere confirmar el proceso en SAD y si se confirma, el grupo que está interesado puede dar mucho que hablar. Unión para recuperar la memoria del Palencia sería lo ideal, pero más que todo esto, un proyecto con dinero y apoyos que enganche a los aficionados de esta provincia al fútbol, tan dormidos como numerosos. En la Copa del Rey, con el Becerril, se demostró. Y terminamos el tiempo para el deporte hablando del Becerril porque su fin de semana donostiarra sigue de actualidad.
El tema de las camisetas de los jugadores de Real Sociedad entregadas a los del Becerril en el partido copero que enfrentó a ambos en la Balastera dejó de ser una anécdota interna más de 2 meses después. Edun Arganes, técnico morado, lo daba a conocer a través de las cámaras y el micrófono de Castilla y León Televisión. Hombre, pues la verdad es que nos gustaría tener alguna camiseta más porque hubo jugadores que se quedaron sin ella y es un recuerdo que deberíamos tener todos los jugadores y todo el cuerpo técnico. A partir de ahí, si ellos tienen el detalle con nosotros, bienvenido sea, pero estaría bien que jugadores que se quedaron sin ella puedan tenerla. No sentaron bien estas palabras en el seno de la directiva ni por el momento, en un día tan especial como fue el viaje a San Sebastián, ni por la situación. Desde el club se asegura que las 18 camisetas de los jugadores de la Real Sociedad de la primera parte las entregó el utillero vasco en el descanso y quedaron en el vestuario local y que tras el partido, las de la segunda parte, se las regalaron los futbolistas de la Real a una gran parte de los jugadores morados que estaban en el campo y que entre unas y otras había de sobra para la totalidad de la plantilla y cuadro técnico. Esta situación no debe empañar lo vivido antes, durante y después de la ya histórica eliminatoria ante la Real Sociedad. Tiempo estable con temperaturas a la baja de cara a la jornada de mañana. Lo vemos con detalle en nuestro mapa. Pinvisa, líderes en fabricación de pintura industrial de última generación y tecnología propia. ¿Sabía usted que con las pinturas de Pinvisa se consigue la renovación de fontanerías sin obra, aislar el amianto, pavimentos autonivelantes, protección contra la corrosión, proporcionan propiedades anti-graffiti o protegerle en caso de incendio? Todo esto y mucho más en pinturasvillada.net. Esta es la previsión meteorológica para la jornada de mañana miércoles. Estabilidad en general, aunque las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, serán más bajas que las registradas los últimos días. Máximas que no superarán los 10 en la montaña palentina en municipios como Aguilar de Campoy, que podrían bajar de 0 durante la madrugada en algunos puntos. Intervalos de nubes medias y altas en la zona centro que en ningún caso dejarán precipitaciones. El sol será el protagonista en la mitad sur del territorio palentino. Máximas de 11 grados, mínimas de 1 en municipios como Fuentes de Nava o Villarramiel. Tiempo estable y soleado en el Alfoz y en el sur de la provincia de Palencia. Ese mismo panorama se repetirá